los saludo a todos, gracias por conectarse en esta versión online de nuestra Semana del Diseñador que organiza la escuela. También en el contexto del mes de la usina, ¿no? Que este año también se tuvo que volver virtual. Mi nombre es Nadia País, soy estudiante de tercer año de la carrera de diseño, y bueno, hoy me toca hacer un poco de moderadora, entrevistadora, y conversar sobre el rol del diseño en la sociedad con María del Valle Ledesma. María es doctora en diseño por la UBA, se especializa en teoría y crítica del diseño, ha sido profesora titular regular en la materia de comunicación en la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesora en el doctorado y en la maestría en diseño de la misma universidad. Es también profesora de teoría y crítica del diseño en la Universidad Nacional del Litoral e integra comisiones de doctorado en diversas universidades. Ha sido vicedirectora de la carrera de diseño gráfico, directora de la carrera de especialización docente en la FADU-UBA y miembro activo de su comisión de doctorado. Como profesora ha sido invitada por universidades y centros educativos de toda Latinoamérica para impartir seminarios y conferencias, y también es autora de Diseño Gráfico, una voz pública, coautora con Arfuch y Chávez de Diseño y Comunicación, Teoría y Enfoques Críticos, y con López de Comunicación para Diseñadores y Retóricas del Diseño Social, además de escribir numerosos artículos para revistas nacionales y extranjeras. Bueno, un poquito la presentación, y María, te vuelvo a agradecer por el tiempo que compartís con nosotros, que sabemos que es muy solicitado. Nosotros teníamos preparadas unas preguntas, pero vos también tenías preparada una charla. Al final, no sé si quedamos en que querés comenzar a hablar vos o querés que empecemos con las preguntas. Si querés, empezamos con las preguntas. Bueno, buenísimo. Bueno, nosotros, como dije hace un ratito, yo soy estudiante, estoy en tercero, y la verdad es que como alumnos notamos que a través de la carrera una de las definiciones más frecuentes que solemos escuchar sobre qué es el diseño es que el diseño gráfico resuelve problemas de comunicación visual, así cortito. No sé, vos qué opinás sobre esa definición o qué conceptos te parece que se podrían incorporar para pensar el diseño. O cómo, si te animás, ¿cómo definirías vos el diseño desde tu perspectiva? Si me animo, ¿qué? A definir el diseño desde tu perspectiva. Bien. Bueno, la primera cuestión es que en primer lugar es que no creo en las definiciones, porque las definiciones siempre cierran las cosas en lugar de abrirlas. Y el diseño, que si después tenemos tiempo yo voy a mostrar alguna de mi perspectiva sobre algunos aspectos del diseño, el diseño tiene tal amplitud, tal densidad, tal cantidad de meandros y ramificaciones que se resiste, como cualquier disciplina, a estar ceñido en los márgenes de una definición. Me parece mejor pensar al diseño en función de cuáles son las operaciones que se piensan en relación con el diseño y cuáles son los puntos de vista desde los que el diseñador se plantea en función del lugar que tiene en la sociedad. Yo justamente pensaba hoy comenzar con una frase de Jordi Llobet que me encanta, que es una frase, no sé si leen todavía a Jordi Llobet, ya está como de moda un montón de cosas, pero esta frase todavía tiene vigencia. Fue escrita alrededor de los años 70 más o menos, y cuando el diseño recién estaba empezando a hacer sus balbuceos disciplinares, Jordi Llobet dio un curso y en ese curso planteó que los diseñadores habían cambiado el mundo, pero no se habían dado cuenta de ello. Entonces, justamente esto, el diseño tiene tanta implicancia en la trama cultural contemporánea que no me parece que esté bueno definirlo, sino que lo que está bueno es examinarlo en toda su extensión. Buenísimo, sí, un poco de esto trataba la segunda pregunta que te íbamos a hacer, que, bueno, por haber leído algunos de tus textos, nosotros veíamos que vos usabas este concepto de al diseñador verlo como un operador cultural, ¿no? Que es un poco de esto que estabas diciendo. Y pensábamos en si crees que realmente hoy el diseñador está ocupando ese rol, o conscientemente, o si lo puede ocupar, digamos, ¿qué puede hacer para ocupar ese rol de operador cultural? La palabra, el concepto de operador cultural no es mío. Se ha difundido en la Argentina, gracias a que yo lo puse, pero no es mío. En realidad es de Ettore Stotkas,
que es un diseñador industrial italiano, que perteneciente al grupo Memphis, que en un momento en que le preguntaron cuál era su currículum, qué sé yo, para ser presentado, él dijo, decí que yo soy un operador cultural. Y en realidad, a lo que se refería no era específicamente a la idea con que se lo ha tomado, yo encuentro que en muchos lugares se lo toma como que yo planteo que es un operador cultural en el sentido que es un operador bueno sobre la cultura, sino que Ettore Stocas, y yo misma también lo planteo en esa línea, es que el diseñador actúa en toda la trama de la cultura y por lo tanto los efectos del diseño son terriblemente positivos en muchos aspectos y terriblemente catastróficos en otros aspectos. En ese sentido, operador, opera porque actúa sobre la cultura y actúa desde lugares que son fantásticos, o sea, por ejemplo, a mí me encanta pensar cómo nosotros seríamos incapaces de leer como leemos, como leíamos en la época del libro, si no hubiese habido decisiones de diseño que se tomaron muchísimo antes, inclusive que existiera la imprenta. O sea, todo lo que hoy conocemos como puesta en página fue pensado no eran diseñadores, obviamente, porque existía la profesión, pero fueron decisiones de diseño tomadas en los escritorios medievales, etcétera, que se mantienen hasta hoy. No han cambiado prácticamente un ápice, se mantienen 12 siglos ahí, y son decisiones de diseño que han influido fantásticamente en la cultura. La Garamond, haber hecho la Garamond, por ejemplo, son cosas fantásticas, pero también tiene efectos muy nocivos, a tal punto que Víctor Papanek, también otro diseñador industrial, tiene una frase fantástica. Dice, conozco pocas profesiones que sean tan nocivas como el diseño industrial. Hay una, sí, que es más nociva, dice, el diseño publicitario. O sea, mostrando cómo en la generación tanto de productos obsolescentes como los productos que genera el diseño industrial, como en la tarea que hace el diseñador de comunicación visual y el diseñador gráfico, que es de proponer valores simbólicos para que esos productos obsolescentes se cambien, aunque sigan estando en buen estado, o sea, generar lo que se llama la obsolescencia simbólica, es tan nefasto como lo otro. Entonces, en este sentido, operador cultural es como que actúa en la cultura. Lo importante es determinar de qué lado de la cultura uno quiere estar. De esto iba a hablar. Ayer tuvimos una charla con Hugo Santarciero, y salió un poco este tema, ¿no? De que el rol que tiene el diseñador para influir incluso en el medio ambiente, ¿no? Cómo educar al cliente para ser más consciente sobre las tecnologías que se usan en el diseño de los packaging y esas cuestiones. Tal cual. Podemos estar de los dos lados. Tal cual. Y por eso, la tercera pregunta viene... No es una decisión del diseño, es una decisión de los diseñadores de qué lado quieren estar. Sí, tal cual. Bueno, leíamos, a propósito, en la carrera leíamos un texto, en la materia, leíamos un texto de Chávez, creo que es, que habla de que en realidad el diseño gráfico de por sí no tiene voz ni opinión, sino que la opinión y la utilidad se la da el diseñador gráfico, ¿no? Y concordamos con eso. Y la tercera pregunta que le queríamos hacer, que viene un poco en el tema, es esto de que muchas veces los diseños gráficos no son o no somos conscientes de que intervenimos en el espacio público. Además de todas estas cuestiones que veníamos planteando. ¿Qué tipo de responsabilidades le parece a usted que deberíamos tener, hacer propias? Todas las que tienen que ver con la intervención en el espacio público. O sea, el diseñador, generalmente, las escuelas de diseño, todas, ¿no? Tienen como línea fundamental la de hacer una vinculación entre el diseñador y aquello que produce, ¿no? Y entonces hay un énfasis muy fuerte puesto en que la pieza que fuere, ¿no? Esté funcionando correctamente. Sin embargo, en la realidad,
luego esa pieza, la que fuere, ya sea una pieza gráfica, una pieza digital, entra en un espacio público, que es un espacio público real, digamos, o un espacio público virtual, pero que los dos tienen importancia porque los dos se juega la vida humana, y lo que generan en ese espacio público son cosas muy diferentes a la perfección con que está realizada la pieza. O sea, el diseñador gráfico es responsable de todos los imaginarios que tenemos sobre distintas cosas, ¿no? Entonces, vuelvo a la idea que trataba de explicar. Cuando se enseña diseño, habría que enseñar cuáles son los efectos que tienen las piezas, más allá del efecto de satisfacer esa necesidad puntual de comunicación. Por eso, la definición que vos me preguntabas al principio, a mí me parece insuficiente, porque el diseñador no hace solo la necesidad de comunicación, sino que en el mismo momento en que, por ejemplo, está haciendo una propuesta de marca, en ese mismo momento está satisfaciendo una necesidad de comunicación de quien necesita la marca. Pero al poner la marca a funcionar, está desatando una cantidad de simbolismos, una cantidad de procesos mentales de los que también es responsable. Pero para que pueda hacerse cargo de esa responsabilidad hay que mostrársela desde el inicio, ¿no? Esto me parece que es un punto. Y con respecto a esto, nosotros pensábamos también, ¿no?, que si se teoriza lo suficiente desde el diseño gráfico sobre esto, sobre esta injerencia que tiene el diseñador, porque nosotros lo conversábamos en clase mucho y nos da a veces la sensación de que esta teorización sobre los efectos del diseño en la vida cotidiana, en la vida de todos nosotros, queda siempre relegada a mano de otras profesiones, no sé si a usted le parece, como sociólogos, semiólogos, antropólogos, y la verdad es que a veces cuesta encontrar teorización que venga desde el diseño. No sé si usted cree que pasa eso o por qué también pasa eso. A mí me parece que hay bastante pensamiento sobre el diseño, sobre esta línea. Lo que pasa es que es un pensamiento que está en los márgenes y no accede todavía, no forma parte de la bibliografía. Pero, por ejemplo, un John Takara es una Raquel Pelta, un Víctor Margolin, o sea, son todos pesos pesados del diseño que vienen escribiendo desde hace muchos años sobre todas estas cuestiones que, bueno, yo creo fuertemente en la teoría de los campos disciplinares, o sea, cómo los campos, todos ellos, son escenarios en los cuales se disputan, no son homogéneos nunca, ninguno, sino que son escenarios en los cuales se disputan sobre determinados capitales. En el campo del diseño todavía tiene más peso pensar en el éxito profesional que en las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social, etcétera, que, ya te digo, no tienen tanta teoría como el otro camino, pero sí hay textos, muchos, varios, que van en esa línea. Quería decir otra cosa que se me escapó, pero ya volverá porque yo soy habladora. No hay problema. Y esto es una pregunta más, y que usted dice que por ahí para nosotros tiene más peso el éxito profesional. ¿Usted por qué cree que sea? ¿Será por lo joven de la profesión o por la situación por ahí particular de nuestra región? O... No necesariamente, no. Creo que tiene que ver, porque no solo se da en el diseño esto también se da en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? O sea, o en el mismo diseño industrial. El diseño industrial es el que más cambios ha tenido en la última época en relación de correrse un poquito de este paradigma. Pero me parece que tiene que ver con el paradigma dominante en nuestra sociedad en todos los planos. O sea, nosotros no es solo en el diseño, el exitismo nos cruza en todos los lugares y entonces, por supuesto, también hace mella en el campo profesional. El campo de la arquitectura es tremendo. O sea, las cuestiones que se hacen en relación con la vivienda, ¿no? Los grandes problemas que se están generando, por ejemplo, por urbanizaciones que se hacen en terrenos que antes
eran humedales que se han urbanizado, y esto causa problemas tremendos ecológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que se quiere hacer ahora en Buenos Aires, que es la reserva del río, la parte del río de la costanera, convertirlo en un emprendimiento inmobiliario. Esto forma parte de la arquitectura. O sea, no podemos decir que es solamente político, porque va a haber arquitectos que lo van a hacer y lo van a desarrollar. Entonces, me parece que tiene que ver más con un paradigma general social que con algo particular de los diseñadores. Bueno, un poco menos de responsabilidad. Somos todos situados, todos estamos situados en un mundo y pertenecemos a ese mundo, y bueno, y las lógicas hegemónicas, por algo son hegemónicas, porque es más pregnancia. Tal cual. Bueno, hasta ahí eran las preguntas que teníamos preparadas. Invito a los que están conectados, que si quieren hacerle alguna consulta a María del Valle, lo pueden hacer a través del chat. El que se anima puede prender la cámara o el micrófono también. Sí, claro. Y no sé si quiere seguir usted con lo que tenía preparado para contarnos. Bueno, no, prefiero que me hagan preguntas, si les parece. Bueno, buenísimo. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Acá pasa que somos medios tímidos, pero después vienen todas las preguntas juntas. Bueno, yo tengo una más, por las dudas. Teníamos pensado que podía pasar esto. Era un poco para hacer el cierre de las preguntas que teníamos, pero bueno, podemos hacerlo. Nosotros pensábamos en esto de que, en vista al futuro, ¿no?, de los tiempos que se vienen y que nos interpelan, ¿qué elementos de formación, apelando a su rol de formadora, ¿no?, qué elementos de formación le parecen necesarios ir incorporando en las carreras de diseño, ¿no?, o para formar profesionales? Sí, fuertemente, bueno, una cuestión fundamental que a mí me parece que hay que incorporar es una vinculación más estrecha con las cuestiones técnicas, porque nosotros vivimos en un mundo dominado por la técnica, donde tenemos que tomar resoluciones ante cuestiones vinculadas con la técnica, y prácticamente no pensamos sobre ella, sino que simplemente la usamos sin pensar particularmente en ella. Yo creo que este es un punto en el que hay un desfasaje, una cuestión que habría que trabajar con más fuerza. Y la otra cuestión que me parece fundamental trabajar es pensar el diseño en situaciones reales, y una vez que analizar casos de diseño para ver qué efectos han producido, no solo en la satisfacción del cliente, sino en los imaginarios, conductas que han generado a partir de eso. Parece que estos son aspectos que faltan todavía y que habría que poder pensar, amén de también fomentar la investigación en diseño, o sea, que se desarrollen proyectos de investigación sobre estos temas u otros que parezcan importantes. No sé si ahí está el profe Leandro, ¿quiere hacer una pregunta? Dale, Leandro. María, yo tengo una pregunta vinculada a lo que se denomina el campo de estudios visuales, ¿no? El siglo XX, el siglo XXI se han caracterizado por una fuerte impronta, digamos, una cultura visual dominante, que está atravesada también por lógicas, digamos, hegemónicas, ¿no? Por modalidades de representación de lo icónico, de lo visual, que se imponen. Mi pregunta está orientado para vos, ¿cuáles son, digamos, pensando en términos de los comunicadores visuales, los diseñadores gráficos están entre ellos, cuáles son aquellos puntos de partida o líneas o atenciones que deberíamos empezar a tener, ¿no?, para empezar a desarticular esas formas de mostrar, que muchas veces son estigmatizadoras, discriminatorias, excluyentes? Lindísima pregunta. Bueno, la primera cuestión es ser consciente de dónde se esconden los estereotipos, cuáles son los estereotipos. Y bueno, en realidad, antes que eso, lo primero que hay que tener en cuenta es el poder performativo que tiene la imagen.
O sea, el poder de acción que tiene la imagen, ¿no? Esta expresión que dice una imagen vale más que 1000 palabras, en realidad es una expresión que no viene específicamente para abonar esta cuestión, pero que me parece que vale la pena traerla para pensar esto, en el sentido que una imagen no es anodina, sino que una imagen actúa y configura modos de ser, modos de actuar, una imagen, un color, ¿no? Cuando hemos estado durante años viendo mujeres con tales situaciones, con tales formas de cabello, con tales maneras de sentarse, con tales maneras, bueno, hay un estereotipo de mujer, hay un estereotipo de familia, hay un estereotipo de lo que es el pueblo originario, o sea, que todo esto viene transmitido no por la palabra, viene transmitido por la palabra también, pero fundamentalmente por las imágenes, ¿no? O sea, el cine hollywoodense, por ejemplo, nosotros tenemos una visión de los romanos, una visión que es totalmente construida desde perspectivas estereotipadas. Entonces, la primera cuestión es ver esto, o sea, las imágenes construyen modos de pensar y entonces, en función de eso, esto está bueno que construya modo de pensar, pero lo interesante es, bueno, ver qué modo de pensar quiero que construyan a través de las imágenes. Creo que esto es una alfabetización visual que, a pesar de estar en carreras dedicadas a la enseñanza, lo visual no lo hacemos. Lo pasamos por alto, no prestamos especial atención a estas cuestiones. Y yo traía, por ejemplo, hoy para compartir con ustedes el ejemplo del Challenger, que no sé si lo recuerdan, pero es un ejemplo viejo, porque es el cohete espacial que fue lanzado en el año 1980 y pico, creo, que era la primera misión tripulada por personas que no eran astronautas, sino por civiles, y que a poco de despegar estalló en el aire, ¿no? Oh, sorpresa, cuando estalla en el aire, se descubre que la NASA había recibido la noche anterior consejos de los propios ingenieros diciendo que no había que lanzar la misión del Challenger, más mostrándole los datos de temperatura que iba a ser al día siguiente y los efectos que esos datos tenían sobre las turbinas del Challenger. Bueno, aquí que la NASA había recibido eso, hizo caso omiso a esa recepción. Un visualizador de información, especialista en imagen, analizó, en el juicio que se realizó a posteriori, analizó los papeles que habían mandado los ingenieros de la NASA. Y, obviamente, nunca se llegó a probar esto, pero lo que él planteaba era que uno de los motivos por los cuales la NASA posiblemente no hizo caso a lo que decían los ingenieros es porque el modo en que fue presentada visualmente la información era confuso, poco claro y que no llevaba a conclusiones concretas. Y él mismo propone una manera de visualizar la información prístina, anodina, maravillosa, que sintetizaba el problema en 3 líneas. Bueno, este poder de la imagen, me parece que es fundamental enseñar y mostrar a los estudiantes, a los colegas, digamos. Mostrar la potencia maravillosa que tiene y por el otro lado, el poder de generar imaginarios con los que no estamos de acuerdo y que sin embargo vienen transmitidos por la propia imagen. Ahí hay una pregunta, a ver, la leemos. Desde tu experiencia como formadora en carreras de diseño, ¿sentís que la utilidad o función social del diseño está desatendida de los contenidos? Bueno, un poco estuvimos hablando, ¿no? Me parece que en general sí, o sea, tampoco se puede pensar de manera uniforme. Todo depende del lugar donde está inserta la carrera, ¿no? No es lo mismo las carreras que están insertas en escuelas de negocios o en carreras de economía, carreras de tecnología, que las carreras que están insertas en lugares de comunicación o algunas que están insertas en carreras proyectuales, ¿no? O sea que
toda institución condiciona, funciona trabajando sobre la carrera en el marco en el que se da. Pero haciendo esta salvedad, me parece que sí, que de manera general está más atendido el costado profesional que el costado social, aunque debo reconocer que en los últimos años hay un movimiento interesante en muchas carreras de diseño. Buenísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Están callados hoy. Yo tengo otra pregunta, a ver si coincide María, de que a veces hay una concepción de la comunicación muy vinculada, digamos, muy instrumental, utilitaria, vinculada a los, digamos, a la eficacia o a los efectos, ¿no? A la función más apelativa en términos de Jacobson, y que por ahí se desentiende un poco la dimensión más dialogal o vincular, ¿no? Y de reconocimiento del interlocutor. Si vos crees que esto es así, que hay una concepción de la comunicación que incluso está trasladada al campo del diseño gráfico, que es como más hegemónica, y en todo caso, ¿por qué te parece que ese modelo comunicativo prevalece o domina? Porque por lo mismo, por la misma definición de la que hablaba Nadia al principio, porque si pensamos que el diseño es el que cumple con las necesidades de comunicación social de una sociedad, entonces es lógico tratar de pensar que la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser eficaz, etcétera, como si la comunicación pudiera ser en sí misma clara necesariamente, porque justamente la concepción de comunicación a la que yo adhiero, y me parece que es la que vos estás pensando, es una cuestión de comunicación donde lo que se produce entre quien habla y quien escucha, o entre los dos que están hablando, es un intercambio, una negociación. Yo estoy proponiendo una serie de sentidos y ustedes los están tomando a su modo, como quieren. Y en realidad, y lo mismo pasa conmigo. Cuando vos me haces una pregunta, yo también la tomo desde mis modos de pensar, etc. Entonces, esto se produce siempre, absolutamente, no solo en el intercambio interpersonal, sino también en una comunicación planificada. A mí me parece que el diseñador, como gestor de comunicación, lo que hace justamente es proponer sentidos, pero él no es el dueño de los sentidos. El que finalmente va a ser el dueño de los sentidos es el que lo recibe, y ahí él es el que va a terminar por completarlos y armarlos. Por eso es mucho mejor tratar, cuando uno piensa cómo pensar una pieza de diseño, de comunicación, es pensarla en colaboración con aquel que la va a recibir. O sea, finalmente el diseño centrado en el usuario es eso, es pensar con el que va a recibir cómo es el mejor modo que lo reciba. Y el diseño participativo, que es otra cosa, que no es lo mismo, pero también apunta esa misma dirección, que son líneas más nuevas, más contemporáneas del diseño, que van en contra de aquella cuestión más, como vos decías, más jacobsoniana, de comunicación clara, de comunicación eficaz, etc. Tenemos otra pregunta de Macarena Estigarribia, que dice, bueno, buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo. Mi consulta es, si bien como comunicadores visuales que somos, debemos estar actualizados constantemente, ¿hay algo que no cambia y es fundamental en el paso del tiempo? Sí. Creo que hay algo que no cambia y que creo que hay tres cosas que no cambian. La primera es que el modo de pensar del diseñador es un modo de pensar que tiende a la síntesis, pero para tender a la síntesis, primero tiene que haber podido tener en consideración un montón de elementos. Es un modo de pensar que es maravilloso, es un modo de pensar que tiene tanto hándicap, tanta posibilidad de
de desarrollar propuestas inventivas, innovativas, etcétera, que vale la pena remarcar en eso y no perderlo, ¿no? Esto es lo que diferencia, no sé si han leído a Mancini en su libro que dice que todos somos diseñadores, cuando todos diseñan, no, pero es diferencia, si todo el mundo diseña, es cierto, pero es diferencia, hay un diseño lego y hay un diseño experto. ¿Qué es lo que diferencia al diseñador lego del diseñador experto? Es no porque sabe hacer líneas, no porque sabe manejar programas, no, lo que lo diferencia es el modo de pensar, el modo de abordar una situación de la que no tiene todos los datos y, sin embargo, ni siquiera los tiene ordenados a los datos, ¿no? Y los puede juntar, esto que les decía hace un rato, ¿no? Está la curva de la temperatura, todo, y lo junta y lo pone en 2 líneas, ¿no? Pero para poder hacer esas 2 líneas, tuvo que juntar un montón de variables, ¿no? Esto me parece que es fundamental en el pensamiento del diseñador. La segunda cuestión es la cuestión de trabajar con la forma en todas sus dimensiones. Forma, no solamente por la forma de la forma, sino por la transformación de la forma, que esta es la otra capacidad del diseñador, la posibilidad de transformar. El diseñador siempre toma parte de una situación dada para transformarla en una situación preferible, y esto me parece fundamental. Y el tercer aspecto, que me parece que también es inamovible dentro del diseño, es que se ocupa siempre de todo lo que es humano. Nada, parafraseando a Marx, nada de lo que es humano le es ajeno al diseñador. O sea, está en todos los ámbitos de la cultura, en todos los intersticios de la cultura. Y tenemos también a David que nos dice, ¿interfiere en la comunicación que a veces se piensa más en la estética que en el contenido del mensaje? Es que no entendí la pregunta, no la escuché bien. Dice David Maldonado, ¿interfiere en la comunicación que a veces se piense más en la estética que en el contenido del mensaje? No me animaría a decir eso. Yo creo que hay que pensar en las dos cosas, ¿no? Me parece que uno no puede pensar las dos cosas por separado. No puede pensar las dos cosas por separado. Si hay alguien que piensa más en el contenido que en la estética, también es malo. O sea, el tema no es pensar una cosa primero y la otra cosa después, sino irlas pensando juntas, o sea, el diseñador tiene que hacer un diseño que sea estético y tiene que ser un diseño cuyo contenido esté acorde a aquello que se está planteando, y acá aparece lo que ustedes me preguntaban al comienzo, que tiene que ver con la responsabilidad del diseñador. ¿De qué lado me pongo yo? ¿No? Esto, como planteo, dicho, ¿cómo publicito una cerveza, por ejemplo? ¿No? Yo les traía unos ejemplos para mostrarles de unas marcas de cerveza que se publicitan con penes erectos. En realidad no son penes erectos, son las formas del envase, ¿no? Pero parecen penes erectos. Y bueno, ¿esto qué es? Eso es un estereotipo del machismo, ¿no? Claramente. Entonces, son preciosas. Bueno, hubo un caso hace poco parecido de una cerveza que obligaban a las mujeres a la fuerza a tomarla y fue muy cuestionado también desde la elección de ese modo. Tengo una pregunta también. Dale, Rafaela. Un gusto, María. En tu incansable recopilación de tus libros sobre la retórica, ese laburo que han hecho de alguna manera catalogar las maniobras retóricas y llevar ese lenguaje a lo visual, que es un trabajo que ustedes hicieron desde hace tiempo y que tanto estudiamos. ¿Considerás que en la vorágine de hoy, en estos últimos cambios donde la comunicación tiene otros tiempos, estas maniobras retóricas, apelar al sentido de la retórica, ¿es algo que se planea todavía a priori? Sí. ¿Y simplemente sucede inconscientemente? Si se planea o simplemente sucede. Qué buena pregunta. Y pienso que hay de las dos cosas. O sea, hay quienes
hay quienes, y bueno, no hay más que pensar en, por ejemplo, las letras de los tangos, ¿no? Las letras de los tangos que son hechas, o las letras de los cantores populares, ¿no? Que muchas veces están llenas de figuras retóricas, y sin embargo ninguno de ellos conocía el sentido de la palabra figuras retóricas, ¿no? Y sin embargo están llenas de esos, ¿no? Y hay mucha gente, ahora en el habla cotidiana se han perdido porque tenemos un habla más llana, pero de todas maneras sigue habiendo figuras retóricas a todo. Pero cuando el grupo Eameo planea sus memes, yo no creo que ellos digan voy a hacer una metonimia, voy a hacer una sinécdoque, voy a hacer un estado. Les sale naturalmente. Lo que pasa es que en ese caso particular, ustedes saben que todo este grupo tiene toda una trayectoria, desarrollo académico, donde ha pasado por cátedras, donde le han enseñado estas cosas y ha aprendido un poco como mamando estas cuestiones. La idea de trabajar con figuras retóricas no es tanto para que, o mejor dicho, hacerles reconocer a los estudiantes las figuras retóricas, no es tanto para que las sepan reconocer y digan esto es una metáfora, es una metonimia, etcétera, sino para que les tomen el pulso y les incorporen como cosa propia, ¿no? Que después les puedan salir así como sin pensarlo. Hay quienes lo han tenido que aprender, y es un ejercicio, y se ponen a pensar, entonces, ¿qué hago? Agrego, separo, mezclo, bueno, toda una cuestión racional, ¿de qué les sale naturalmente? Y otra pregunta, gracias, y otra pregunta, ¿por qué considerás, si es que lo considerás, que en la Argentina el diseño social, quiero decir, la propaganda, el mensaje social, está tan postergado en relación al comercial, ¿no? ¿Qué pasa con las campañas, con las campañas de concientización? ¿Por qué está tan siempre postergado en relación al avance y que tiene el diseño comercial? ¿Qué hay ahí? Me parece que las grandes campañas en la Argentina, bueno, en principio, me parece que las grandes campañas están relegadas en todas las partes del mundo, pero en particular en la Argentina tiene que ver con que son campañas que cuestan muchísimo dinero pensarlas, ¿no? Y armarlas, etcétera. Y nuestro país es un país que dedica, si bien es uno de los países que más dedica dentro de América Latina, de América Latina, bien digo, a educación y a campañas sociales, dedica creo que un 6% del Producto Bruto, es mínima esa cantidad teniendo en cuenta lo que dedican los países, los llamados los países centrales, que dedican prácticamente el doble. Entonces, hay una situación de disparidad también en ese sentido. Y bueno, y después también hay cuestiones que tienen que ver con líneas políticas, con políticas públicas que varían de gobierno a gobierno, ¿no? Que hace que en algún tipo de gobierno ponga más énfasis en estas cuestiones que otros, ¿no? No es una sola causa, es un conjunto de causas contemporáneas de muy distinto tenor. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en los últimos 10 años, no en políticas públicas de concientización, pero sí en políticas públicas de diseño social, en los últimos 15 años en la Argentina ha habido un desarrollo desde el punto de vista del gobierno en dinero puesto para estos desarrollos, ¿no? Que ya te digo, no alcanzan a las cifras de otros lugares, pero son mayores que las cifras que nosotros teníamos hace 20 años. No sé si la profe tiene otra pregunta. Porque ahí... Gracias, profe. Bueno, tenemos en el chat 2 preguntas más. Una que manda Bianco Jaque, que dice, bueno, gracias por tu tiempo, y pregunta, ¿cómo interactuamos con un cliente o un trabajo donde se pone en juego nuestro rol como comunicador y los valores que se comunican? Lo importante, o sea, el diseñador siempre, no solo como diseñador, sino cualquiera de nosotros tiene un límite personal y ético respecto de las cosas que haría y que no haría, ¿no?
Entonces, bueno, y que tampoco es un límite que sea así estricto, nada de eso, sino que cada uno de nosotros en distintas situaciones no es lo mismo si no tengo ningún trabajo, no es lo mismo si tengo 15 trabajos y puedo elegir, hay un montón de situaciones que tienen que ver con esto. Pero de todas maneras, en una situación de laboratorio, digamos, ¿no? En la cual uno está solas con un cliente y no tiene ninguna dificultad respecto de esto, me parece que lo ideal es tratar de convencer al cliente respecto de los valores éticos e inclusive tratar de convencerlo desde el punto de vista económico de lo redituable que puede ser para él tomar una postura más ética que menos ética. Pongo un ejemplo que tiene que ver con las publicidades contemporáneas vistas en relación con las políticas de género. O sea, desde hace un tiempo que se ve que todos los productos de limpieza han incorporado, digamos, una mirada diferente. Primero fueron los productos de belleza, después fueron los productos de limpieza, que incorporaron una manera diferente de publicitarse, ¿no? O con mujeres de muy distintos, mujeres comunes, mujeres normales, mujeres viejas, o incorporando a los hombres a la cuestión de la limpieza, etc. Y esto, en realidad, a la larga se ha mostrado que ha traído efectos positivos sobre la venta de esos productos, ¿no? O sea, que inclusive se lo puede convencer al cliente desde una cuestión de mostrarle que es un plus económico el tomar determinadas situaciones. Y cuando no se lo puede convencer, bueno, ahí está la decisión que no es del diseño, es una decisión personal que nos topamos todos a cada rato, ¿no? O sea, no solo como diseñadores, como enseñantes, como padres, como hijos, en todo momento tenemos situaciones, dilemas en los cuales decidir y que decidimos desde nuestra escala de valores y desde lo que en la retórica se llama conflicto de valor. O sea, no siempre los valores los valores que nosotros tenemos van homogéneamente en línea. O sea, doy un ejemplo. Si mi hijo lo descubre, ¿y qué ha pasado esto, no? Si descubro que mi hijo ha participado en un robo, ¿qué hago? ¿Lo denuncio o no lo denuncio? Este es un conflicto de valores, ¿no? Que estamos muchas veces puestos en esto, ¿no? Nosotros creemos en que hay que denunciar el robo, pero también creemos que hay que, ¿no? ¿Cómo defiendo mejor a mi hijo? Esto, ¿cómo? Bueno, esto ya lo pensaban hace 3.000 años, o sea que nos viene atravesando desde entonces. Tenemos a Rocío Martín que nos hace 2 preguntas. Dice, buenas tardes. Primero quiero preguntar, actualmente en Argentina, ¿qué campo o necesidad de la sociedad cree que aún no ha sido abordada o trabajada en profundidad? Si quiere contestar esa, después leemos la segunda. ¿Por el diseño? Sí, calculo que sí, no lo aclaro. Me imagino que sí. Bueno, a mí me parece que el diseño trabaja poco en las cartografías de diseño social, o sea, en cartografiar aquellos, o sea, nosotros tenemos cartografías hegemónicas que muestran, por ejemplo, cuando tomamos un GPS, tenemos un GPS que inmediatamente, bueno, ya no tenemos más GPS, pero el Waze nos avisa que estamos entrando en una zona prohibida, una zona peligrosa, o sea, hay cartografías del peligro que están pensadas desde lugares hegemónicos. No tenemos cartografías de las otras, o sea, cartografías del diseño social. En ese sentido, el grupo Iconoclasista es un grupo que a mí me parece fantástico, que ha trabajado muchísimo en esto, pero es uno de los pocos que trabaja en esta línea, ¿no? Y otra cuestión que me parece que el diseño trabaja poco y que tendría que explorar más es, y esto respecto de qué cosas habría que enseñar a los diseñadores,
Me parece que nosotros somos buenos, como decía Mónica Pujol, estoy tomando una frase de Mónica Pujol, que dice que somos buenos choferes de mouse, o sea que sabemos manejar el mouse, pero nos falta trabajar en qué hay detrás de ese mouse, ¿no? Detrás de ese software en general, ¿no? En este sentido, yo adhiero muchísimo a los planteos de Len Manovich, que dice que mientras no sepamos programar, mientras no conozcamos los secretos de la programación, vamos a seguir siendo analfabetos. Y cada vez más, porque cada vez más tenemos las cosas así cerraditas, que nos permite hacer de todo, pero no podemos cambiar nada. Está todo cerrado acá adentro, ¿no? Entonces, antes, cuando poníamos los focus de escritorio, etcétera, era más fácil hackear, ¿no? Ahora para hackear, o sea, todas las tablets, toda toda la tendencia contemporánea es de cerrar cada vez más para permitir hacer muchas cosas, pero permitir, esa es la palabra, lo que ellos quieren que hagamos, ¿no? Entonces, si nosotros nos hacemos cargo del software, ahí nosotros podemos decidir qué hacer, no solo hacer lo que nos permiten hacer. Y la segunda pregunta, que también está muy relacionada, dice, ¿cree que hay una nueva necesidad social en materia de identidad de género en cuanto al desarrollo de piezas gráficas? Por ejemplo, en la desarticulación de lo binario, entre otras problemáticas. Absolutamente, absolutamente. Hay mucha gente trabajando en eso. Yo estoy dirigiendo mínimo 4 o 5 tesis que están trabajando en esa línea, ¿no? Algunas son históricas, ¿no? O sea, no todas están planeando hacer una producción gráfica, ¿no? Hay muchas que son históricas y tratan de hacer recopilaciones, etcétera, pero claramente el tema de la identidad de género es un tema en el que el diseño de indumentaria se ha metido con patas y todo a esto. Hay una gran proliferación, están trabajando muchísimo en esta línea. El diseño de comunicación visual menos, bueno, porque está menos concitado, pero en apariencia en realidad. Pero cuando pensamos en las representaciones que hay de los géneros, ¿no? Parece que hay mucho trabajo para hacer ahí. El camino sería entonces romper con los discursos dominantes, ¿no? Un poco. Tal cual, tal cual. Nos quedan 10 minutos, no sé si hay algo que quiera agregar de lo que estuvimos hablando, sumar. No, lo único que quiero decir es que me inviten otra vez para que pueda dar mi charla. Sí, obvio, por supuesto. Ahora, antes de que se vaya, arreglamos cuándo. Así no nos perdemos. No, era una broma, pero nada, me encantaron las preguntas, me encantó estar con ustedes y bueno, como ven, yo disfruto hablando de diseño. O sea, me parece que es imprescindible poner todas las voces. A mí me gusta mucho el debate, a mí me parece que tiene que haber debate. Hace mucho que no participo, pero me acuerdo que había una cátedra en Mar del Plata que nos llevó muchas veces a Beluquia y a mí, ¿no? Habrán ido otros, ¿no? Pero a nosotros nos tocaba ese par. Beluquia y yo que estamos en las antípodas, el uno del otro. Y entonces era bueno montar la escena porque los ejemplos, porque los argumentos de Beluquia o de la posición de Beluquia no son argumentos banales, o sea, son posiciones sólidas. Y lo bueno, y esto me parece para la próxima que lo hagan, ¿no? Me parece que se aprende muchísimo cuando uno ve dos posiciones en debate. O sea, dos posiciones encontradas porque el debate ya lo sabía de retórica también, es uno de los mejores lugares para desarrollar el conocimiento, porque solamente cuando contrastamos nuestras ideas con las de otros es donde vemos si son firmes, si están bien asentadas. Si no, si recibimos toda una misma línea, bueno, estamos por la autoridad, por lo que dice la autoridad. Es mejor recibir las ideas en confrontación, porque así están en la realidad, están confrontadas. Tal cual, esto que decíamos de romper con los discursos dominantes, si no los identificamos, difícil sería romperlos, ¿no?
tal cual. Bueno, no sé si, a ver, están escribiendo algo más, me parece que son agradecimientos. Agradecimiento. Bueno, yo lamento muchísimo no haberlos visto, lamento no haberles pedido que prendan las cámaras, a veces me da un poco de pudor porque si están con los teléfonos consumen datos, etcétera, pero bueno, igual tiene sus dificultades estos encuentros virtuales, perdón, pero recién lo hablábamos antes de empezar la charla, es lo mejor que nos ha dejado la pandemia, la verdad, porque nos acercó a gente que quizás no se hubiera dado. Son muy interesantes, o sea, a mí me resulta muy interesante porque se puede traer gente de otros lugares, o sea, que antes había problemas económicos para hacerlo, problemas de tiempo. No, tiene sus virtudes enormes. Bueno, placer para todos.